Chicos, pues hoy vamos a explicar las alteraciones renales. Para empezar, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que hacen los riñones. Pues muy bien, los riñones lo que van a hacer es mantener el balance hidroelectrolítico, es decir, la cantidad de agua y de iones que voy a excretar o no, y el equilibrio ácido-base. Es decir, aunque por la orina voy a determinar si he hecho mucha agua o no, si he hecho más moléculas o no, y más ácido o no, o reabsorbo más o menos, dependiendo de lo que yo necesite. Y excretar pues esos desechos. Y ahora con respecto a nivel endocrino, va a haber una serie de sustancias que va a liberar el riñón y otros donde esas hormonas van a hacer efecto sobre el riñón. De las que el riñón crea, tenemos la eritropoyetina, que es esencial para la síntesis de glóbulos rojos, la renina, que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona con el objetivo de aumentar la presión arterial al aumentar la liberación de aldosterona y por tanto aumentar la resolución de sodio, con ello de agua, y excretar el potasio. Y va a liberar, la calcitonina, que su función pues básicamente va a ser aumentar la absorción de calcio en el intestino. ¿Vale? Muy bien. Pues, ¿qué más vamos a tener? Pues vamos a tener esas hormonas que actúan sobre el riñón. Entonces vamos a tener la vasopresina o ADH, que lo que es la hormona antidiurética, que lo que favorece es la reabsorción de agua. La aldosterona, lo que hemos dicho anteriormente, favorece la reabsorción de sodio y con ello de agua y excreta potasio. Y la paratormona, que lo que hace es desmineralizar, por así decirlo, el hueso y sacar el hueso a la sangre. Muy bien, pues una vez que ya hemos visto esto, pues vamos a ver qué tenemos que ver para identificar si mi riñón funciona bien o no. Entonces, en primer lugar, vamos a tener en cuenta la tasa de filtración glomerular, es decir, cuánto filtra mi riñón, cuánto líquido pasa por mis nefronas y finalmente puedan o no mearse, básicamente. Y entonces se mide con un estándar que se ve aquí, pero esto está determinado por una persona de 1,70 m con 70 kilos y entonces pues se debería ajustar pues a cada individuo. Pero esto realmente no nos interesa mucho. Muy bien, pues vamos a ver qué parámetros tenemos que tener en cuenta para evaluar esa tasa de filtración glomerular. La más importante va a ser la creatinina, que es básicamente un metabolito que obtenemos al final de la degradación de los aminoácidos. Y lo que vamos a hacer es, ¿y por qué lo usamos? Porque es el metabolito final, el cual pues no sufre modificaciones y se excreta por la orina y en teoría ni se secreta ni nada. Pero ¿qué ocurre? Que si aumenta mucho los niveles de creatinina, llega un momento que empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular porque ya no puede más filtrar el riñón, se satura. Y que esta creatinina no es constante siempre, porque depende si el paciente ha hecho ejercicio o no, la cantidad de masa muscular, porque como hemos dicho es el metabolito resultante de la degradación de aminoácidos. Por tanto, si tengo más masa muscular que el músculo, pues tiene muchas proteínas, pues entonces lo que hace es aumentar esos niveles de creatinina. Por tanto, debemos de tener en cuenta que esa creatinina va a depender pues, del sexo de la persona, ya que los hombres tienen más que las mujeres, la raza y también pues el ejercicio físico, ¿no? En la masa muscular que tenga. Bueno, ¿y cómo puede determinar esa creatinina? Pues tenemos dos métodos, o bien con el aclaramiento renal de creatinina, es decir, al paciente que haga pipí durante 24 horas, que la recoja, y yo mido pues, la cantidad de creatinina que hay en la orina y la comparo con la sangre. Y lo normal sería mayor a 80. O una manera más fácil, que es menos engorrosa, porque el paciente lo puede hacer mal, pues es estimarla. ¿Y cómo la estimo? Pues teniendo en cuenta le hago un análisis de sangre y solamente con su nivel de creatinina, pues teniendo en cuenta su edad, su raza y su sexo, pues determino lo que se supone que debería de tener. Entonces, en este caso, como es más teórico, pues damos un rango pues mucho más estrecho, es decir, que tendría que estar mejor con menos niveles, por así decirlo. Entonces, por eso lo normal es de 60.
Entonces, para calcular esto tenemos varios métodos. Tenemos el método de Cockcroft-Gault, el MDRD y el CDK-EPI, que básicamente este me sirve para calcular posología, es decir, la dosis de los tratamientos. Este es para enfermos, esto se calcula básicamente sobre sanos, y este sirve para ambos, tanto para sanos como enfermos, y es por tanto el más usado porque es el más versátil. Muy bien, ¿qué más tenemos para poder evaluarlo? Esa tasa de filtración glomerular, lo que filtra y lo que no, pues la proteinuria, es decir, la presencia de proteínas en la orina. ¿Por qué puede haber? En teoría, las proteínas no van a pasar a nivel de, no atraviesan el glomérulo. Entonces, significa que hay una alteración. ¿Qué puede ser? Pues de la membrana glomerular, el glomérulo está mal y entonces tienes más boquetes por donde puede pasar, o un síndrome nefrótico, que también pues me ve alterado pues esa filtración del glomérulo. Entonces vamos a tener varios tipos. Tenemos por desbordamiento, en el sentido de que tengo más proteínas de la cuenta. Por ejemplo, si hay una alteración como un linfoma o lo que sea, que en el que aumentan los niveles de beta 2 y alfa 1 microalbúmina que se encuentra en el HL de los linfocitos, y entonces como tengo demasiado pues se filtran. A nivel glomerular, porque tengo una alteración del glomérulo, como hemos dicho, que tiene un boquete y entonces puede pasar. O a nivel tubular, en el que esa beta y microalbuminuria, que como es más chiquitita, sí que pasa, pues no es reabsorbida luego en los túbulos renales, es decir, en los túbulos renales distales y proximales de la nefrona, pues no lo recoge. O por secreción, porque tengo tanto exceso que ahora mi riñón me lo echa dentro de los túbulos renales para excretarlo, cuando lo normal es que no haya proteínas en la sangre, o sea, proteínas en la orina. Y por otro lado tenemos la cistateína C sérica, que básicamente es un marcador que se encuentra, que tiene unos valores siempre fijos en todos los individuos, que tiene que estar entre 0,5 y 1,2, y si yo lo veo aumentado, pues me está indicando que está disminuyendo la tasa de filtración glomerular, porque no está filtrando bien, filtra todo. Entonces, esto me va a permitir emplearlo en casos de trasplantes renales, en personas mayores o en niños, para asegurarme de que de cuál es esa tasa de filtración glomerular, porque es independiente de las características del paciente, ya que es fijo en todo el individuo, independientemente de si tiene más masa muscular, menos, la raza, etcétera, como sí que teníamos que tener en cuenta con la creatinina. Muy bien, pues ahora vamos a pensar, ya hemos dicho lo que es la filtración, y ahora vamos a decir, ¿y cómo sé que mis túbulos funcionan bien? Pues para evaluar si mis túbulos renales están funcionando bien, pues vamos a tener varios parámetros. El más importante va a ser la osmolaridad en la orina, es decir, si mi orina está concentrada o no. Lo deseable, o sea, lo que sería un túbulo renal sano, es que sea capaz de concentrar la orina. Entonces, si yo veo que la osmolaridad en la orina es mayor que la del plasma, sería mayor a 1, significa que está bien ese paciente. Pero si yo lo veo que esa relación es menor a 1, me está indicando que hay un problema a nivel del túbulo, o por lo menos que en principio el paciente no es capaz de reabsorber los iones ni nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y no retiene agua. Entonces hago una prueba de privación de agua, porque yo ahora tengo que sospechar entre una potosis, en el que el paciente básicamente se hincha a beber agua de forma compulsiva, o porque tiene un síndrome, o sea, tiene diabetes insípida, es decir, que no libera ADH, es decir, la hormona antidiurética de no pipí. Como no la libera, hace mucho pipí. Entonces, para saberlo, lo que hago es privarle de agua, porque si el paciente
tiene esa potomanía que bebe de agua compulsiva, sí que es capaz de liberar ADH. Lo que pasa es que su orina está diluida porque bebe mucha agua y el cuerpo intenta deshacer ese exceso. Entonces, si le quito el agua y lo dejo unos días sin agua, pues voy a ver cómo la orina se le va a concentrar. Pero en el paciente con diabetes insípida, como no tiene esa hormona antidiurética, es decir, no puede no hacer tanto pipí, pues entonces va a seguir haciendo mucho pipí. Entonces la voy a ver diluida su orina. Y ahora lo que tengo que hacer es, para saber si el problema está a nivel del sistema nervioso central o a nivel nefrótico, es decir, a nivel del riñón, pues le administro ADH. Si tras darle ADH la orina se concentra, el problema estaba a nivel del sistema nervioso central, es decir, que aquí era el sistema nervioso central no liberaba ADH. Pero si no se concentra, significa que el problema está a nivel del riñón, que a lo mejor el receptor del ADH está alterado y por mucho yo ADH que libere el paciente, aunque porque su sistema nervioso central está bien y libera ADH, por mucho que yo libere, como el receptor no existe o está alterado, pues no funciona. Entonces no hay esa actividad y mea mucho. En plan, esa es la orina muy diluida. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener que tener en cuenta? Pues vamos a tener que tener en cuenta el pH de la orina. Nosotros vamos a evaluar ese pH de la orina pues, en pacientes que tengan pues, acidosis metabólica o acidosis tubulares, es decir, que hay acidosis. En varios tipos, tenemos varios tipos de acidosis tubular, es decir, fallos a nivel de los túbulos renales a la hora de regular la reabsorción o excreción de bicarbonato y protones. Entonces tenemos el de tipo 1, que básicamente que no reabsorbo bicarbonato y el problema entonces está en el túbulo contorneado distal. El de tipo 2 es que lo que hago es que reabsorbo mucho bicarbonato y el problema está en el túbulo contorneado proximal. El de tipo 3 es lo mismo que el de tipo 2, pero en niños. Y el de tipo 4 es que hay un problema de la aldosterona. No funciona. Si recordamos, la aldosterona lo que hacía que era reabsorber sodio y excretar potasio. Y para reabsorber sodio y excretar potasio, lo que hace es intercambiarlos con protones. Entonces, si no reabsorbo sodio, no estoy intercambiándolo por potasio. Es decir, que si esta va a ser orina y esto va a ser sangre, lo que hace normalmente sería el sodio, lo meto para adentro y echo protones para afuera y también echo potasio. Pero si no me funciona la aldosterona, ¿qué va a pasar? Que el sodio no se me va a venir para acá, se me va a quedar la orina y protones y potasio no lo voy a echar fuera. Entonces se me quedarían en la sangre. ¿Veis? Entonces sería el de tipo 4. Muy bien. ¿Y qué más vamos a tener? Pues este pH en orina lo tendremos que medir en las tiras de orina típicas que se metan ahí un tubito y metas ahí el pipí y lo mojas. Y entonces en orina reciente, si el pipí al paciente mea y lo mide directamente, no en 24 horas, y debe ser menor a 5,3. Y si estoy dudoso de que si tiene esa acidosis o no a nivel de la orina, pues le hago la prueba de sobrecarga ácida con cloruro de amonio o con furosemida, una prueba con furosemida. Le doy que la furosemida lo que hace es aumentar el pipí del paciente, hace que tenga una mayor diuresis, que mee más. ¿Qué más tenemos? La proteinuria específica, es decir, que voy a ver proteínas que no deberían estar en la orina, como esa beta-2 albuminuria o la alfa-1 macroalbuminuria, que básicamente, como tiene un bajo peso molecular, sí es capaz de atravesar el glomérulo, pero después se supone que se reabsorben. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo veo que tengo mucho en la orina y poco en la sangre, significa que el problema está a nivel tubular, es decir, que no es que haya un exceso en la sangre, que es lo que me está produciendo, que como tengo demasiado, pues ahora mi riñón no lo va a reabsorber, sino que mi riñón no es capaz de reabsorberlo. Mientras que si lo veo aumentado en la sangre y bajo en orina,
significa que tengo un exceso de producción de liberación de esa alfa y beta 1 microalbuminuria, que era de donde se encontraba en el HLA de mis moleculillas de los linfocitos. Entonces significa que puedo tener pues un linfoma que me lo están matando o que tengo un problema en el glomérulo, en el sentido de que no filtra, no pasa por esas moleculillas, no atraviesan el glomérulo y por tanto no se van tanto a la orina, se me quedan en la sangre. Muy bien. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener ahora las glucosurias. La glucosuria, ¿qué es lo que me va a evaluar? Pues si hay glucosa en la orina. Entonces, si yo tengo un paciente con hiperglucemia, pues el problema no está en el túbulo renal, porque recordemos que la glucosa, los transportadores, llega un momento que se saturan. Si tienes mucho, se saturan y entonces ya están todos ocupados y no pueden seguir resolviendo el riñón. Entonces, lo que no se puede resolver, pues sigue ahora por la orina. Entonces, si mi paciente tiene hiperglucemia, el problema no es tubular. Pero si tengo una glucemia normal y veo glucosa en la orina, significa que el fallo sí que está en el riñón. ¿Y por qué puede ser? Pues por una alteración en el transportador de glucosa renal, que es el SGLT2, o una acidosis tubular renal, o un síndrome de Fanconi que me altere pues esa reabsorción a nivel tubular de esa glucosa. ¿Qué más puedo tener? Pues aminoaciduria, es decir, la presencia de aminoácidos en la orina. ¿Por qué puede ser? Pues por distintos trastornos metabólicos en el que pues hago una mayor degradación de proteínas de la cuenta, como por ejemplo la fenicitonuria, la homocisteinuria, etcétera, que se miden por ejemplo con la prueba del talón cuando nace el bebé. Entonces, causas, ahora tenemos otras, estas son las más frecuentes y también hay otras menos frecuentes, es decir, primaria, en el que el problema está en el metabolismo de esas proteínas en concreto, por ejemplo la cistinuria, que no es capaz de procesar bien pues la cistidina, o secundaria, que por ejemplo un mieloma múltiple, una hepatitis viral o un hiperparatiroidismo en el que pues hay una mayor degradación de proteínas y a nivel general, y como consecuencia pues entonces veo más aminoácidos de la cuenta, pero no es un trastorno concreto de un aminoácido en concreto, que sería la primaria, mientras que la secundaria eso es como más general. Bueno, y finalmente pues tenemos el urianálisis y el sedimento, que básicamente son las tiras de orina que he dicho anteriormente, y no me va a decir pues tiene de creatinina pues tiene 40. No, solamente me va a decir, mira, lo tiene alterado, se te marca y ya está, no te dice el valor. Para saber el valor, pues le tendrás que hacer un análisis de orina, que me lo mandarías al laboratorio. Muy bien, ahora, tipo de insuficiencia renal. Vamos a tener aguda y crónica. La aguda, pues básicamente es pues en un momento concreto ahí, súper fuerte, que dura pues horas o días. Y esta va a ser reversible. El primer síntoma que vamos a ver es que el riñón no funciona, entonces mi paciente va a hacer poco pipí, va a liberar menos de 500 mililitros de orina al día. Entonces, ¿qué parámetros bioquímicos me van a dar la clave? Pues principalmente va a ser la urea, porque el riñón es la primera, o sea, es la única vía para excretar esa urea y es lo que obtenemos al final también de la degradación de los aminoácidos, las proteínas. Entonces, si yo veo una alteración de la urea, pues voy a ver que estoy teniendo una insuficiencia renal, es decir, que no me lo excreta. ¿Qué también vamos a ver alterado? Pues la creatinina, una acidosis metabólica y una hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque como mi riñón no es insuficiente, no es capaz de filtrar, no es capaz de liberar potasio, entonces se me acumula y como sabemos de otras clases que hemos visto, pues si tenemos mucho potasio fuera, aquí tenemos potasio, aquí tenemos protones y aquí hay mucho potasio,
y aquí hay un poco de protón, lo que va a pasar es que como tengo un exceso, lo que voy a hacer es meterlo para adentro y intercambio con protones. Entonces ahora el potasio se me queda dentro y ahora tengo muchos protones fuera, produciéndome esa acidosis. Muy bien. Y entonces, ¿cuál va a ser la clave? Pues va a ser que mis niveles de urea van a ser mayores que de creatinina y si tuviera una insuficiencia renal aguda, una necrosis tubular aguda, pues voy a ver cilindros granulosos marrones, que es básicamente esa coloración marrón es las células muertas de los túbulos renales que se han muerto, ¿vale? Y eso es lo que me está causando insuficiencia, porque las célulillas que reabsorben, por así decirlo, se han muerto. Entonces, la evolución, pues primero voy a ver esas alteraciones que la voy a ver aumentada y cuando me cure, pues aumentará la diuresis y me disminuirá esos niveles de creatinina y urea a la normalidad. Vale, tipos de insuficiencia renal aguda. Pues va a depender, pues básicamente de dónde está el problema, dónde está la lesión. Puede ser, si yo tengo aquí el riñón, ¿no? O sea, tengo el riñón y aquí me está llegando la sangre y aquí es el pipí. Pues básicamente el problema puede estar a nivel prerrenal, es decir, a nivel de la sangre que no me llega, puede estar a nivel del riñón, que sería el renal, o puede estar después del riñón, por renal, es decir, en las vías urinarias, por ejemplo, por una obstrucción de una piedra. En el riñón, pues yo qué sé, pues puede ser un trastorno autoinmune que me mate a las células del riñón, como puede ser una glomerulonefritis, o por ejemplo, o que sería más bien esto una infección también, podría serlo, o por ejemplo, pues con fármacos nefrotóxicos, es decir, tóxicos que yo me tome que me mate a las células del riñón. O a nivel prerrenal, como hemos dicho, pues una menor perfusión renal. ¿Por qué? Porque tengo arteriosclerosis y no me llega, porque se me ha formado un trombo, porque tengo una hemorragia, por un shock séptico, porque el shock séptico hace que la sangre circule más lento y entonces llega menos. Vale, y entonces vamos a ver que hay una diferencia muy clara entre la prerrenal y la renal, para diferenciar una y otra. A nivel prerrenal, lo que pasa es que mi riñón, como no me llega sangre, interpreta que estoy perdiendo sangre. Entonces, él piensa que tengo bajo el volumen circulatorio efectivo, es decir, que tengo poco líquido. Y, como sabemos, si tengo bajo volumen circulatorio efectivo, yo lo que quiero es retener sodio para que me arrastre el agua y me lo mantenga dentro de mí. Entonces lo que voy a hacer, ¿qué es? Pues excretar poco sodio por la orina. ¿Y qué pasa? Que como me está llegando poca sangre al riñón y la urea es su única vía para eliminarla, como no me está llegando al riñón, ¿qué ocurre? Pues que se me está acumulando en la sangre y por eso veo un aumento de los niveles de urea sobre los de creatinina. Y como mi riñón piensa que me estoy perdiendo, estoy bajo de niveles de volúmenes de sangre por mi cuerpo, lo que voy a hacer es que, pues, tener una orina más concentrada, retener agua. Y por eso voy a ver una densidad de orina que es igual que la osmolaridad, básicamente, pues aumentada. Mientras que a nivel renal, el problema no es que tengo una falta de volumen circulatorio efectivo según mi riñón, sino que el riñón directamente no me funciona. Entonces lo que va a ocurrir es que se me va a filtrar todo porque no funcionan bien los túbulos renales. Entonces se me va a escapar mucho sodio por la orina, la urea sí también va a llegar al riñón y también se me va a escapar, por lo tanto voy a tener los niveles de urea pues menores. La densidad de orina, ¿cómo va a ser? Como me se está escapando todo con agua también, todo se filtra, pues va a ser menos esa densidad de orina y la osmolaridad, pues como es igual que la densidad, pues se disminuye también. Muy bien. Y entonces en la necrosis renal, la necrosis tubular aguda, básicamente es que me están matando a las célulillas de los túbulos renales. Porque puede ser por
por toxinas nefrotóxicas, como hemos dicho que me lo mata, o por una isquemia aguda, es decir, que no le llega sangre, entonces las células pues no tienen nada que comer y se mueren, básicamente. Y puede ser por una hemorragia o por un shock séptico o lo que se os ocurra. Vale, entonces, ¿cómo diagnostico yo esa necrosis tubular aguda? Pues básicamente, como no funciona, pues voy a ver poco pipí, se me va a acumular la sangre, o sea, se me va a acumular el líquido en el cuerpo. Entonces, como tengo un exceso de líquido, se me va a ir al líquido intersticial causándome un edema, que me puede dar también un edema a nivel del sistema nervioso central, generándome una hipertensión craneal y por lo tanto somnolencia, porque el cerebro está muy presionado y no me funciona bien. Sí, ¿cómo lo puedo ver a nivel bioquímico? Pues va a ser igual que la insuficiencia renal aguda que hemos visto, esa insuficiencia renal que acabamos de ver. Y lo que me diferencia entonces de una renal, porque el problema, ¿veis? Como es necrosis tubular aguda es a nivel renal, pues me va a dar lo mismo que una renal normal, pero la diferencia que yo voy a saber que es una necrosis tubular aguda es la presencia de esos cilindros granulosos marrones, que son esos restos, esa acumulación de las células muertas del túbulo, de los túbulos renales. ¿Vale? Y ya vamos a terminar con la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, a diferencia de la aguda, pues va a ser mantenida en el tiempo, va a ser progresiva. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el diagnóstico va a ser tardío porque voy a ver esa pérdida de función de forma progresiva y no me voy a dar cuenta hasta que la tasa de filtración glomerular va a estar por debajo de 20. La causa pues puede ser diabetes mellitus, hipertensión arterial o glomerulonefritis que me van a alterar pues a ese glomérulo y por tanto esa capacidad de filtración glomerular. El tratamiento, pues como esto es irreversible y progresivo, pues el tratamiento será la diálisis hasta esperar un trasplante renal, porque la solución es poner un riñón nuevo porque me lo carga, básicamente, y ya no me funciona. Entonces, ¿qué signos voy a ver para saber que es una insuficiencia renal crónica? Pues que voy a ver disminuir la tasa de filtración glomerular y por tanto la creatinina se me va a aumentar, la voy a ver aumentada, la concentración de protones, de potasio en la sangre pues va a estar aumentada y por tanto voy a tener una acidosis, por lo que hemos dicho anteriormente. Vamos a ver oliguria o anuria ya cuando el riñón deje de funcionar totalmente, es decir, no hago pipí ninguna. Como no me funciona el riñón, pues no se va a formar el calcitriol y por tanto no voy a resolver sodio, o sea, no voy a resolver calcio, por tanto tengo menos calcio en la sangre, entonces va a aumentar los niveles de PTH y me va a desmineralizar los huesos para que salga ese calcio a la sangre que necesito para contraer, por ejemplo, bien los músculos cardíacos, el músculo cardíaco, el corazón. Y voy a ver también cómo se va a aumentar, pues básicamente ese fosfato en la sangre. ¿Qué más vamos a poder ver? Que como mi riñón no funciona, no libera eritropoyetina como habíamos visto anteriormente. Por tanto, ¿qué va a pasar? Pues voy a ver una anemia, porque no me se forman los glóbulos rojos. Y entonces, cuando voy ahora ya, para saber el tratamiento, a quién someto a diálisis y no, pues tengo en cuenta estos criterios. El criterio único, es decir, que con que tenga uno u otro, ya directamente lo mando. O bien, 2 o más criterios de esto, pues uno u otro, otro u otro. En plan, si con que tenga 2, pues ya lo meto. Y ya está, se acabó la clase de hoy.